Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my, do on my. It ain't no shame in my game. I do on my tongue, do on my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para Fabio. A continuación veremos la cementación y luego la nitruración. Estas dos cosas se harán en el mismo video. ¿Qué es la cementación? Es un proceso termoquímico mediante el cual se agrega carbono a la capa superficial, desarrollando mayor dureza y resistencia al desgaste. Recuerden que el carbono lo que hace es aumentar la dureza de la superficie, claro que también la fragilidad, bien, pero bueno, eso se ve. Entonces, la cementación es un proceso químico mediante el cual se agrega carbono a la capa superficial. Lo que se busca es lograr un gradiente de dureza entre la superficie y el núcleo, buscando alta dureza en la superficie, alrededor de 850 HB, bien, y en el núcleo lo que se busca es una buena tenacidad. Bien, con esto también no solo se logra esta buena dureza, esta buena resistencia al desgaste, sino también una buena resistencia a la fatiga. ¿Cómo se hace entonces esto de la cementación? Al acero austenítico se lo pone en presencia de altas concentraciones de carbono. Bien, esto a fin de que se incorpore el carbono como solución austenítica sobre el acero. Bien, el material lo que hace es absorber el carbono, bien, que se encuentra en el ambiente, digamos, saturado. Bien, esta absorción se hace por difusión intersticial, lo que genera un gradiente, como ya habíamos dicho, entre la superficie y el interior. Bien, sus propiedades finales entonces se logran mediante un posterior tratamiento térmico. Esto se hace entre los 900 y 950 grados centígrados. La profundidad de la dureza, digamos, bien, dependerá entonces del tiempo y del tratamiento que se realice. Bien, otra cosa es que el carbono, el porcentaje en carbono, bien, esperado en un material al que se le va a realizar la cementación, debe ser de alrededor de 0.1 y 0.25% en carbono, y con esto, o sea, con la cementación, se logra elevar desde ese nivel hasta 0.8 por ciento más o menos de porcentaje en carbono. Bien, fíjense que del 0.8 hasta el 0.1 hasta el 1% en carbono. Bien, es de los niveles de lo que se parte hasta lo que se llega. Bueno, ¿cuáles son los factores de influencia? Bien, a la hora de realizar la cementación. Bueno, los porcentajes de carbono inicial en el acero, como ya habíamos dicho. Fíjense que, bueno, no es evidente, pero tengan en cuenta que a menor cantidad de carbono, mayor es la velocidad de carburación. También es muy importante el coeficiente de difusión de carbono que tenga el acero, porque de hecho el proceso de carburación es o de cementación es un proceso de difusión. Bien, y con respecto a la temperatura, al aumentar la temperatura se acelera el proceso de difusión. Bien,
¿Cuáles son entonces los mecanismos de cementación? ¿Cuáles serían las claves? Bien, primero, el hierro austenítico es capaz de retener hasta 2% de carbono. ¿Bien? Para aumentar, para cementar las piezas, estas deben estar por arriba de la temperatura AC3. Bien, los aceros usados son, ya habíamos dicho, de entre 0,1 y 0,25, bien, aunque puede ser 0,05 también. La capa se puede llegar a durezas de entre 700 HB y 850 HB como máximo con la cementación. Bien, el final de la capa dura contiene alrededor de un 50% de martensita. Las capas son de alrededor de 1,25 milímetros de espesor, bien, con tratamientos térmicos superiores a los 1000 grados centígrados. Para decir qué tratamiento térmico se va a realizar, se tiene que tener en cuenta el tipo, las características y la forma y las dimensiones del material, evidentemente. Bien, respecto del tratamiento térmico que se puede realizar, vamos a ver. Tenemos el temple directo, temple sencillo, temple doble y el Austenpering y Martenpering. Recuerden, esto para la cementación. El temple directo no es aconsejable. Bien, el temple sencillo es una regeneración incompleta del núcleo, bien, y se usa en aceros de grano fino. El temple doble se realiza para afinar el grano en el núcleo, bien, y se usa en aceros de grano grueso. Recuerden que es para afinar el grano en el núcleo. Y el Austenpering y el Martenpering es para disminuir la posibilidad de deformación. Bien, con esto pasamos del nitrurado, de la cementación o carburación, y vamos al nitrurado. Bien, el nitrurado es muy interesante, sin embargo es más caro, es mejor, digamos, que el carburado, porque se logran durezas más elevadas de alrededor de 1100 HB, mientras que con el otro eran como máximo 850 HB. Bien, no se realizan tratamientos térmicos después de haber realizado el nitrurado. Bien, y su capa es de alrededor de 0,5 milímetros. Recuerden que en el otro teníamos 1,25 milímetros de capa de dureza, ¿no? Bien, se usa en aceros de 0,25 a 0,5% en carbono. Recuerden que en el otro eran de 0,1 a 0,25. Este se usa con aceros que tienen un porcentaje en carbono más elevado. El proceso también es por difusión, al igual que el carburado. Bien, y lo que ocurre acá es que el nitrógeno, digamos, en estado atómico se pone en contacto, bien, también es un entorno saturado, se pone en contacto con el acero, y a través de la difusión el acero incorpora el nitrógeno, y de esta manera, digamos, se genera el nitrurado.
Bien, entonces las ventajas básicamente son la dureza y la alta resistencia, y las desventajas sería justamente el costo. Bueno, no va a estar acá, pero si a mí me preguntaran, yo diría que también la muy delgada capa de dureza que tiene. ¿Okay? Pero bueno, eso sería entonces todo para este video. Recuerden visitarnos en paralelofabiomenú.blogspot.com. Chao.